Daniel, encantado de verte. Esta es mi casa, Jorge. Esta Nuevamente. es tu casa. De verdad que Nuevamente, sí. Primero te felicito por tu nombramiento. Y creo que es importante que gente que tiene la experiencia, porque una cosa es los estudios y otra cosa es la experiencia, y hay que diferenciar. No es lo mismo una persona que ha sacado un montón de títulos en distintas universidades, con distintos prestigios, ¿verdad? De universidades, a una persona que haya estado trabajando en la industria petrolera Muchas gracias. y que conoces qué es lo que está pasando. El precio del petróleo, con la situación que está viviendo de incertidumbre en el mercado norteamericano, está como estable, pero Mira, tiene tendencia, bueno, no va a subir, pareciera. No, pareciera, pero como en Estados Unidos todos son sorpresas ahora. mira, una de las cosas, primero, antes que nada, muchas gracias por las bonitas palabras. Hay que recordar que a nivel de gobernanza o gobiernos corporativos, o lo que se llaman este tipo de juntas directivas, a nivel tanto institucional pública como institucional privada, uno pertenece para poder brindar la mejor asesoría, porque al final terminan siendo asesorías para que las instituciones o las organizaciones en las cuales uno pueda, digamos, aportar, tenga el camino más idóneo o más correcto a la hora de tomar decisiones. Y por eso vuelvo a repetir, es un tema de gobierno corporativo en el cual tanto instituciones públicas como privadas deberían y deben de regirse siempre por un conglomerado de personas que puedan tener la facilidad y posibilidad de siempre brindar cosas no tanto teóricas, sino también prácticas. Entonces, me uno a tus palabras, indistintamente si ahorita me lo estás diciendo personalmente, pero también a todas aquellas personas que a lo largo y ancho del país también tienen sus responsabilidades en sus hombros, ¿no? Porque uno puede estar perteneciendo a varias o a una sola, y entonces ahí también es importante que la gente pueda optar por ese profesionalismo que es muy importante. Tocaste el tema petrolero, ¿no? Bueno, dime. No, es que los gobiernos corporativos fue un cambio importante porque cuando nos unimos a la OCDE fue parte de las negociaciones que se hacían para las empresas públicas y de alto nivel siempre, Sí, pero como son el Recope, el caso tuyo, los bancos, el ICE, la Caja, claro, debiera entonces, tener, pero hay que tener mucho cuidado con este asunto de la diferencia, porque una empresa que subcontratan para buscar talentos, digamos, para las empresas privadas, a veces no tiene las personas en Costa Rica, la experiencia sobre todo en el sector público son pocas, ¿verdad? Mira, hay que recordar que ninguna persona que haya hecho un maratón lo hizo sentado en una silla. O sea, en algún momento tienes que empezar. Y eso es parte, digamos, de la vida de cualquier persona. Por eso es que yo me voy al tema de cuando los muchachos a los 18 años me dicen que yo no tengo experiencia laboral. Bueno, empecemos haciendo algo que posiblemente no llegues al punto B, pero te sacas del punto A. Entonces te vas agarrando algún tipo de experiencia que en algún momento te va a ayudar. En el caso mío personal, he pertenecido y pertenezco todavía a otras juntas directivas. Entonces, claro, los conglomerados de situaciones son las que a uno lo hacen una persona cada día con mayor expertise. Porque puede haber una expertise deportiva, puede haber una expertise de una ONG, puede haber una expertise corporativa, mercantil, etcétera. Pero la toma de decisiones al final se junta en saber escuchar, saber lidiar, saber tomar la decisión en el momento justo, cuando también hay que decir, hey, no se puede tomar la decisión ahorita, me faltan algunas variables. Eso no va a cambiar. Y más bien, eso es que poco a poco la gente se va adiestrando y aprendiendo. Y yo creo que la permanencia y la estabilidad es importante, porque también esas posibilidades, yo lo que no soporto es que
la parte política se meta en la parte técnica, ¿va? Muchas, aunque la política es la política, pero es el balance, ¿va? Me parece a mí que es importante que los gobiernos corporativos tengan una estructura muy fuerte, ¿me entendés? Y de hecho, una de las cosas que uno vela en los gobiernos corporativos, y eso que hay personas especialistas en gobiernos corporativos, claro. Esto lo que estoy comentando es más empírico que un estudio per se, es que tengas heterogeneidad a la hora de sentarse con el resto de las personas, porque van a tener diferentes visiones que los junta o tienen digamos, una vértebra común, que es el deporte o es la actividad mercantil o la actividad industrial, pero tienes diferentes aristas, porque no todo el mundo puede ser experto en todo. No. Y entonces, si existe una persona que es desde el punto de vista legal mucho más fuerte en la parte alfabética, vas a tener una contraparte más ingenieril que va a ser, o más de ventas, que va a ser más fuerte en la parte numérica. Y en la parte de adentro tiene que tener alfanumérico. Hablo de estas analogías, ¿no? Para no meter ningún tipo de corporación que pueda estar, digamos, hoy en día con todos los focos encima, o también en lado privado también uno dice, hey, cuando uno va a recomendar que a quién se puede sustituir porque hay otra persona que ya cumplió su ciclo, etcétera, siempre es buscando la heterogeneidad para que los puntos de vista siempre sean diversos, porque hay un dicho que dice, en la diversidad está el gusto, pero ese gusto justamente se tiene que dar cuando tienes versiones, visiones que te puedan ayudar. Ojo, y también hay que saber escuchar, también hay que saber reconocer quién es la persona que te puede liderar, a quién de verdad te puedes apoyar. Y me quedo también con tus palabras, la parte técnica, ¿no? O sea, la parte técnica que al final es lo que todos queremos tener. Y las canas, es que experiencia en la parte de manejo, sobre todo de empresas públicas, es importante, porque no siempre va a haber una parte legal, siempre va a haber una parte de ingeniería que es muy importante. Yo creo mucho en los ingenieros porque son buenos analistas en la parte numérica. Pero en fin, el tema que quería conversar, pero no, es que es un tema... Es importante que la gente, como digo, aprovechando... Porque estamos pasando ciertas angustias por movimientos en la parte esta de gobierno corporativo y en instituciones muy importantes. Sí, a mí me parece y eso causa, perdona, una gran inestabilidad y una gran inseguridad y una desconfianza. Y dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Mira, una de las cosas que me parece a mí que debería siempre velar, tanto en lo público como privado, la ética y todo. Digamos, a ver, ética profesional, digamos, ese querer hacer las cosas de manera bien objetiva y que, por supuesto, si se detecta que hay algún tipo de error, amenaza, debilidad, digamos, toda esta parte, vamos a decir, no tan positiva, que se pueda corregir lo más rápido posible de la manera más loable posible, ¿no? Porque también los choques de frentes te pueden tener algún tema. Y bueno, y ahorita que estamos hablando de choques, ¿no? Ahora sí voy a entrar en el tema de petróleo, que fue justamente la pregunta que me hiciste. Uno creería que podría haber algún choque del barril de petróleo, y ve que el barril de petróleo a lo largo de este año 2025 ha venido bajando, o sea, ha venido bajando el tipo. Poco. 80 a 60, ¿no? O sea, el tipo se ha movido, digamos, en ese rango. En ese ¿no? rango, sí. Pero ve que se fue del rango de los 80. O sea, él se fue de su fair price, como se conoce a nivel petrolero, y bajó a 60. Y uno dice, pero ¿cómo va a bajar a 60 si tengo un despelote armado, aranceles, etcétera, ¿no? Guerras. Pero es que aquí tenemos que ver que para buscar una variación del precio petrolero, que a la postre termina marcando la pauta de todos los derivados, ¿no? No, y afecta a todas las economías. Prácticamente, ¿no? Porque, por ejemplo, Costa Rica, si se baja el petróleo, nos ayudan. A ver, tú tienes una gran cantidad de derivados. Importador tienes una gran cantidad de derivados que no solamente son combustibles y gasolinas, pero plásticos, tienes plásticos, pinturas, olefinas, agroquímicos, fertilizantes, bueno. Pero lo interesante también aquí es saber de que si el petróleo baja, recordemos que el 80% del comercio mundial
va marítimo. Pero es que el 100% del comercio mundial se mueve por gasolina. Porque el avión viene con gasolina. El transporte intermodal, vamos a decir, el intermodal terrestre es por gasolina. Puede haber alguna modificación, gasolina, que es pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, al final estás en una planta más y una planta menos de la planta de refinación. O sea, sacaste una acá arriba y sacaste la otra más abajo. Pero estamos hablando de que no va por la parte eléctrica. Estamos hablando de que se va por la parte de derivados de petróleo. Entonces, aquí hay que ver a los países exportadores de petróleo. ¿Qué está sucediendo? Hoy en día Rusia y Ucrania tienen una guerra muy focalizada. Y el suministro de gas y de petróleo que va de Rusia a Europa, Ucrania a Europa, prácticamente ya está listo eso. Ya los oleoductos están, el Nord Stream 2 que está allá arriba entre Alemania y Rusia ya está perfecto. Ya se tienen el plan B, C, D, F, G para los suministros de combustibles a nivel. Entonces, llegan directa o indirectamente. Entonces ya ahorita no tienes una presión europea. Vamos al Medio China Oriente. le está comprando a China Rusia. está comprando, etc. Y a buenos precios. Vámonos con Medio Oriente. Medio Oriente en estos momentos no tiene absolutamente nada en problemas mediáticos de petróleo, porque recordemos que la región del conflicto en el enclave de Gaza con Israel no tiene ni una gota de petróleo, eso no tiene nada que ver, y otro algo infocalizado otra vez. Problema podría haber si Irán entraría en un problema, o hay un bloqueo en el estrecho de Hormuz, que es justamente entre Irán y Omán. Hay un problema con Arabia Saudita. Nada de eso está pasando y pareciera que tampoco está. Entonces, hasta le regalaron un avión. Hace 3 semanas sale, al igual que pasa todos los meses, salen las perspectivas de consumo petrolero de parte de la OPEP. Y usted lo puede ver. Yo hice un video sobre eso, pero justamente los quiero invitar a que lo puedan ver en la página web de CB. El Monthly Report o reporte mensual. Y justamente en abril, ¿no? que se da en mayo, o sea, el reporte sale en mayo con lectura de abril, las perspectivas económicas de OPEP dicen, no, a ver, aquí yo sé que están jugando póker, Trump con Europa, Trump con China, Trump con el otro, pero los aranceles no se han movido para ningún lado, más bien los han dilatado, ya le bajaron los aranceles a China, a Europa se los bajaron hasta el 9 de julio, vamos a ver qué habla, o sea, se fue el primer semestre en puro bluff. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que la OPEP, que es al final... El acero y el aluminio sí están pegados. Sí, pero es que acero y aluminio está muy puntualizado, muy puntualizado y es específicamente para la industria nacional de Estados Unidos, que tiene que ver con las tuberías y que tiene que ver con los carros. Pero eso no afecta a nivel mundial, vamos a decir, en la economía mundial. Entonces, la OPEP dice, a ver, tengo un China que va a estar bien. Tengo un Rusia que está creciendo menos, todos. Está creciendo menos, pero está creciendo el 4. Pronóstico, China... Y además, ahorita Morgan Chase acaba de decir que ahorita que Estados Unidos negoció aranceles 10 al 30% China, ahora China podría estar creciendo hasta 4,6%. Sí. Y ese es un gran consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Pero consumidor de Estados petróleo. Unidos posiblemente se está hablando de una reducción del PIB. Con calma ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un petróleo que se va a seguir moviendo. Y la semana pasada, Jorge, estamos hablando hace 3 días, llega la OPEP, que se reúne, ellos se reúnen un sábado al mes, y llega y dice, no, señores, ¿sabe una cosa? Ahora nosotros vamos a seguir aumentando las cuotas. Entonces cada uno dice, esto no es la OPEP que yo conocía, porque cuando la OPEP tenía $60 el barril, había cerrado el tubo, ¿no? Y vamos a tirar los 80. Y acá han de decir, vamos a seguir inundando el mundo de petróleo. Es una semana, igual en el mundo petrolero vuelven a buscar cómo están los inventarios saudíes, cómo están los inventarios cataríes, y los inventarios americanos, que los americanos consumen entre 18 a 19 millones de barriles diarios. Y los inventarios están ahí bajos. Entonces, vamos a seguir llenando. Entonces, ¿qué vislumbro yo de barril de petróleo? Está ahorita en 60. El tipo no se va a mover de ahí
entre 60 y 70 en este año. No se va a mover. Me parece a mí Que va a haber, eso beneficia a Costa Rica. no, a ver, ya cuando venimos a Costa Rica, por supuesto, quitando el tema de combustibles y gasolina, que obviamente se explica solo, si el tipo baja ya, aquí definitivamente iría en una tendencia, nosotros lo hemos explicado muchísimo, pero es que yo me quiero ir para los otros lados. Quiero ver el fertilizante, quiero ver el agroquímico, que obviamente el sector agro está preocupado por eso. Quiero ver la parte de pinturas, la parte de llantas o la parte de cauchos. También quiero ver la parte de textiles, los polímeros que se están dando, la parte que nosotros estamos importando, que va a estar más barato de origen y que con un tipo de cambio en Costa Rica que no se vislumbra que vaya a subir de 520 en este año, por la inundación de dólares que tenemos ahí en las reservas internacionales. No, y además se está reduciendo la cuenta de importación. Es más, esta semana tú acabas de hacer 2 análisis con 2 colegas, también en este caso análisis financieros, que hablan sobre un tipo de cambio y reservas internacionales que los tipos están, que nadamos en dólares aquí. Entonces, ¿qué deberíamos vislumbrar en Costa Rica? Una inflación suficientemente baja. Yo no veo inflación en este año ni siquiera por encima del 2%. La OCDE acaba de anunciar el martes 3 de junio, anunció nuevas perspectivas económicas, nuevas perspectivas para Costa Rica, todo el capítulo de Costa Rica. De hecho, hay que mandarle un cordial saludo a don Manuel Tovar, siendo presidente del Consejo Ministerial por primera vez en la historia, ¿no? Fue algo, un latinoamericano. Y bueno, y todo. Una felicidad para él. Pero justamente la OCDE en su documento de Costa Rica habló sobre muchas cosas. Habló de seguridad, habló de electricidad, un montón de cosas. Y habló del tema de inflación. Y terrorismo. No, terrorismo, narcotráfico. Narcotráfico, digamos. En el tema de inflación, dice, nosotros no vislumbramos una inflación por encima del 1,5%. Entonces, hace un minuto te acabo de decir 2%. El Banco Central dice, vamos a llegar a objetivo de inflación primer semestre del 2026. Ahora la OCDE dice esto, Daniel aquí en Reto Siglo XXI también dice, al final no creemos que vamos a tener un año inflacionado. O sea, este año deberíamos tener precios mucho más relajados. No deberíamos tener ningún problema. Eso no exime a que hoy en día estamos viviendo un efecto climatológico de cierre de la ruta 32, de cierre hacia la ruta que va hacia Turrialba, que va a complicar obviamente el traslado de productos alimenticios. Pero eso sucede todos los años, Jorge. O sea, no puede ser la sorpresa. Sí, las lluvias siempre están aquí. Pero son muy parecidas a siempre. Entonces, que a mí me digan que va a haber excepto un el aumento, año pasado. Que alguien me diga es que va a haber un aumento de tomate, cebolla, lechuga, papa. En esta época es estacional, porque existen cierres de las rutas, de las vías más importantes hacia la parte agrícola, que digamos que son estas regiones. Entonces eso va a suceder. Ojalá no suceda, o sea, ojalá todo pueda ser controlado, ojalá no tengamos alertas ni amarillas, ni rojas, ni naranjas del Consejo Nacional de Emergencia, ¿no? Esperemos que no. Pero volviendo al tema petrolero, me parece a mí que el mundo este año va a tener un petróleo muy relajado, muy tranquilo. No debería tener ningún tipo de afectación. Eso le va a permitir a Trump, ahora me voy a Trump, tener una carta bajo la manga, que ya la ha mostrado varias veces, y es, él se jacta diciendo, no tenemos una gasolina cara. Recordemos que con Joe Biden, obviamente ellos llegaron incluso a coquetear en algunos sectores de los Estados Unidos $9 el galón. El galón usualmente está entre 3.5 y 4. Entonces, claro, él dice, hey, yo les estoy poniendo una gasolina muy barata. Que a la postre eso le va a terminar dando un empuje a la inflación en Estados Unidos. Entonces, muchas veces se había hablado de los aranceles, que no se han puesto, o sea, que no se han terminado de cuajar como uno creería que iba a pasar. Y por el otro lado, los norteamericanos tienen un ahorro sustancial en temas de gasolina. Entonces, Donald Trump podría tener un año que, lejos de tener inflaciones del 4%, como en algún momento podría creer la gente que tenía, puede ser que también tenga inflaciones por debajo del 2%. Entonces,
eso podría cambiar el rumbo justamente de las tasas de interés en Estados Unidos, que siguen estando altas. Hace 2 días atrás, el Banco Central Europeo rebajó sus tasas de política monetaria. O sea, ya ellos mismos están viendo que hay una relajación inflacionaria en Europa. Entonces, todo esto tiene que ver justamente con ese oro negro, con ese barril, con ese señor que a veces uno lo ve muy lejano. Costa Rica no es un país petrolero, ¿no? Venezuela, obviamente, todo el mundo conoce hasta el olor del tipo, ¿no? Pero sí es interesante ver que mientras exista paz en el mundo, en lugares proveedores de petróleo, sí, ¿no? Porque pueden estar pegando 3 gritos y 4 puños en lugares que no hay, no va a pasar nada. Pero mientras los lugares que sean proveedores de petróleo, sensitivos, digamos. Mira, déjalo así. Ahí el otro lado. ¿Por qué los países exportadores de petróleo, hoy 2025, ya se dan el tupé de aumentar las cuotas? Porque hace años que hubiese pasado, no, que recorte. Recorte. Ah, bueno. Entonces acá viene un dato que nosotros en Costa Rica deberíamos agarrar un poquito para nuestro saco. Hoy el Producto Interno Bruto de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, incluso de Arabia Saudita, ya no es 100% petróleo. Ellos, a lo largo de los últimos 25 años, claro, diversificaron, y como había dicho Mohammed bin Salman, y luego el sheikh Mohammed bin Rashid, bin Salman es de Arabia Saudita y Rashid es el de Emiratos Árabes, nosotros tenemos que hacer un país que no dependa de petróleo. Y claro, hoy el emirato más conocido, que es el de Dubái, ¿no? Hoy tú ves Dubái y lo primero que se te viene a la cabeza son edificios enormes, centros comerciales enormes, islas artificiales, casas enormes. Hoy tú hablas de Arabia Saudita y si bien es cierto, por ahí anda el tema futbolístico, que está el tema del fútbol, no sé qué, Arabia Saudita no está dejando de ser muy similar a los Emiratos Árabes. Entonces ya ellos no están tan sensibilizados con el tema del petróleo. Porque si lo suben o lo bajan, ya ellos tienen otras fuentes de ingresos y de ingresos gruesos. Hoy Emirates, Qatar Airways y Etihad, que son las 3 aerolíneas que tienen el hub uno está en Dubái, el otro está en Qatar y el otro está en Abu Dhabi. Abu Dhabi es el otro emirato de los Emiratos Árabes. Ahí pasan entre 30 a 40 millones de turistas al año. A ver, tú te montas en una de estas 3 aerolíneas y si tú haces, igual lo vas a tener que hacer, el puente por ahí, o sea, ponte que tú estés yendo de París a Hong Kong y tocas el Emirato o tocas Qatar, la aerolínea igual te regala dos noches cubiertas para que te quedes en el Emirato o en el lugar. ¿Qué significa eso? Que lo que están diciendo es, venga y quédese y gaste. Entonces, ¿dónde están los que van a tener problemas? Venezuela, que no se ha diversificado. Ecuador, que no se ha diversificado, está más diversificado que Venezuela, por supuesto. Colombia, que tiene que seguir diversificándose, porque acuérdense que Colombia y Ecuador tienen el 50% de petróleo del PIB, Venezuela es 90%. Ellos van a tener un problema, porque la factura petrolera sí se les está bajando y necesitan generar dineros de otros lados y ya no le pueden meter, ya no pueden ahogar digamos, al comerciante. Van a ver qué hacen. Caso contrario, las industrias nacientes como Surinam y Guyana, que ellos en estos momentos cualquier cosa por encima de 0 es una ganancia. Entonces, ve cómo ahora tenemos 3 tipos de países. Petroleros, porque ya hablamos de los importadores, que somos Costa Rica y prácticamente el 90% del mundo. Pero los exportadores tienes unos que ya se diversificaron y se diversificaron con valor agregado. Porque cuando tú llegas a Qatar o llegas a Abu Dhabi o llegas a Dubái, que son los Emiratos y el Qatar,
Y llegas a Arabia Saudita, a ver, restaurantes, hospedajes, camisas, t-shirts, souvenir, eso no está regulado a nivel internacional, es valor agregado. Están diversificados, otros están empezando la bonanza petrolera, que esto le sucedió a un montón de países. Al Emirato Árabe hace 60 años le pasó eso. Bonanza petrolera, todo lo que estaban facturando lo fueron reinvirtiendo. Surinam y Guyana. Y en el medio están los países que no han aprendido la lección. Y en el 2015 Ecuador tuvo una lección horrible porque el petróleo bajó a $30 y su presupuesto nacional estaba basado en 70, $80 el barril. Y se le bajó el presupuesto de ingresos prácticamente a la mitad. Entonces, es ahí donde uno también tiene que poner barbas en remojo. Y los costos operativos, digamos, del gas en Estados Unidos, porque me imagino que tendrán sus costos, ¿no? No, es que todos tienen sus costos operativos. Pero por eso, pero no sé si ya en 60, si baja de 60, ¿qué pasa? Lo que pasa es que usualmente los costos están entre 18 a $20. ¿Ok? Que son lo que se le conoce como ese punto de break-even. Lo que pasa es que a partir de ahí vienen todas esas utilidades o ganancias o profits que se utilizan para pagar los gastos administrativos, porque es que a veces que la gente cree que una empresa petrolera es solamente el tipo que está sacando el petróleo. Y hay transporte, hay almacenamiento, hay mantenimiento preventivo, mantenimiento reactivo, tienes que tener seguros, tienes que tener barcos, o sea, hay que tener un montón de cosas que lo tiene una industria petrolera. Bueno, entonces los fletes se van a bajar. Mira, los fletes en estos momentos tienen un problema no de la gasolina o del combustible, sino de mercadería. de logística en los puertos. De logística. Logística en los puertos, porque tenemos puertos como el de Caldera, acá en Costa Rica, que es un desastre. Donde la semana pasada salió una nota periodística. La gente prefiere pedirle a su operador logístico, mándamelo para Moín, que en Moín tengo APM Terminal o tengo Habdeba, tengo más opciones que lo que tengo en Caldera. Sí. Y eso mismo está sucediendo hoy en el puerto de Cartagena, en el norte de Colombia, Caribe colombiano. Tienes un puerto. Bueno, pero eso hay que decidir. Claro. El gobierno lleva y los otros anteriores llevan 0. Pero quiero saber, tienes un problema en Cartagena y tienes un problema en Manzanillo, en México. Veo, señores, el consumo se sigue dando y ustedes tienen que agarrar la infraestructura portuaria marítima y hay que meterle plata a eso, porque la logística que está sucediendo hoy es un problema de puertos, no del combustible o no de cómo mueves el barco. Es que cuando llega el barco a puerto no hay puerto de atraque, entonces el tipo está en el mar esperando. Y ese es el peor negocio que tú puedes tener en el flete marítimo, un barco esperando. Y teniendo nosotros un comercio tan importante en el Pacífico, que es que nosotros, y ahora voy a venir a Costa Rica, nosotros en Costa Rica no hemos entendido que tenemos un privilegio de Pacífico y de tener los puertos, sí. Pacífico y Caribe. Y nosotros, yo anhelo que algún día haya un tren bala, porque eso es lo que yo anhelo, de Pacífico a Caribe, ¿no? Ida y vuelta, de mercadería. Claro, pedir más sería de ciudadanos, pero de mercadería, que se pueda trasladar rápidamente y que puedan haber transbordos rápidos para poderle ganar al canal de Panamá. No creo que el canal de Nicaragua se vaya a hacer, pero por lo menos nosotros podemos hacer esto. El canal seco, que en algún momento, ahora en elecciones vamos a tener canales secos. Todo el mundo. Y que Caldera lo van a hacer en un año. Háganlo. Si eso es lo más importante que necesitamos nosotros. Tener la forma de promover el comercio intermodal. Y ahí es donde cuando hablas de competitividad, los puertos juegan un papel importantísimo. Entonces, hace unos días yo estaba hablando con un operador logístico, que él me decía, porque digamos, estábamos hablando sobre un producto que viene de Colombia. Y me dice, el problema mío no es Bogotá-Cartagena. No es Cartagena, digamos, APM Terminal.
Pero ¿por qué si yo estoy viendo que mis costos son elevados? Me dice, el problema es que Cartagena tiene un puerto hecho para hace 30 años y tiene un puerto donde los barcos llegan y no saben qué hacer, porque no pueden atracar, porque no pueden zarpar, porque lo tienen saturado. Entonces hay unos que quieren ir a Panamá, pero es que no es Panamá el destino es Cartagena, porque el producto está en Cartagena. Bueno, ellos me están contando eso. Entonces, es ahí donde uno tiene que decirle a los que están acá en Latinoamérica mandando, y bueno, en Costa Rica que estamos viviendo, señores, no se les olvide los temas portuarios. No se les olvide, eso es una inversión, no es un gasto. Es una inversión, tener puertos. Sí, pero no puede ser una inversión que ya llevan 15 años de desfase. O sea, en Costa Rica, 15 años estamos hablando de esto. Y apenas se está hablando de que van a hacer una licitación y que van a invitar y no sé qué. Bueno, pero perdóname, hay que buscar soluciones. O sea, aunque sea Golfito, aunque sea el puerto azucarero, en fin, pero hay que hacer algo. O sea, no podemos seguir con un puerto que le vamos a ampliar ahí un poquito el muelle, no, eso no es. Entonces, o sea, es una situación también que tiene complicada. O sea, bueno, entonces ahí es donde me parece a mí, Daniel, que la alianza público-privada, una APP, es la que debería mandar en esto. Sí. Agarren una licitación internacional, APP, que lo haga, privado, se cobra un canon, igual que está la Ruta 27. Caldera ahí para hacer... Y hagan para Caldera, que reciba... APM Terminals, la misma historia. Claro. Entonces, vean cómo, Jorge, partimos del hecho del barril de petróleo, dinamizador de un montón de productos. Obviamente los más famosos son combustibles y gasolinas en todas sus versiones. Todo lo que llevas puesto es petróleo. Yo también llevo puro puesto petróleo, más que bien, alta densidad, baja densidad, lo que sea. Y en este caso, esto va a tener en origen unas reducciones. Se van a relajar los precios en origen. El tema es que, ¿cómo lo vamos a traer? Que el barquito, que ese vapor, también va a tener un combustible más barato, que he dicho. El tema es, ¿estamos preparados para recibir los barcos? ¿Estamos preparados para que el tipo sea lo más ágil del mundo? Porque barco parado no gana flete, pero genera gasto. ¿No? Porque genera gasto, tiene que pagar. Deja de producir. Es un carro parado ahí. Exactamente. Entonces, y además que tenés que prenderlo. Porque exactamente. Si no se oxida y va a tener que... Entonces ahí, ahora que este tema para mí en el 2025, lo que vislumbro yo es que los retos van a estar justamente en infraestructuras y no tanto en este señorito negro, oro negro, que tanto me encanta y que me gusta y que siempre hablamos vos y yo, porque el tipo de este año no va a fastidiar. Lo que va a hacer es que nos va a poner a muchos a movernos en otras cosas muy retadoras y ojalá Costa Rica se pueda mover rápido en eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre. Más bien, muchas gracias por tus muchos palabras. Éxitos. Bueno, vamos a hacer lo mejor posible, como lo hemos hecho siempre y como seguimos haciéndolo en otros lados también. Gracias. Gracias, Jorge.